session, as you know, guys, every single session has or is being recorded by me. So well, so the first thing is to go backwards. I don't know if you know this word backwards. It's one single word, backwards. But there's one more thing missing. Let's, because this is one of the other things that we are going to talk about today. I have let's, then a verb, and a word, which is backwards. Bueno, ¿reconocen este término o cuáles de estas tres palabras? Tengo let's, esa contracción debe ir siempre ligada a let's. Separar debe ir siempre junto y esto acompañado de un verbo para que let's, digamos, o pongámoslo como una nota aquí, digamos nota, punto, esto entre paréntesis, let's agregamos al verbo que lo acompaña. ¿Esto qué quiere decir? Si en este caso, pongámoslo aquí sobre nuestro título. Entonces, let's agregamos al verbo que lo acompaña. Bueno, para confirmar, ¿ya están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, Bien, entonces, esto pues como nota y como tip antes de continuar con lo siguiente, la idea es hablar luego de estas oraciones imperativas. Pero bueno, entonces entre estos tenemos let's. Y si te digo let's go backwards, quiere decir, y bueno, me disculpan la manera un poco simple de hacer este dibujito, digamos que este backwards se puede entender literalmente, ¿sí? Entonces el muñequito va towards, o sea, se dirige como de frente y se dirige backwards, ¿sí? Esos son los dos términos y estoy hablando sobre estos dos términos iniciales, ¿no? Entonces backwards, me dirijo hacia atrás, pero ojo, hablando de un vehículo, perdón, es decir que va de espaldas, ¿sí? Entonces también retrocede, pero en este caso este backwards es de retroceder. Si se habla de un vehículo, entonces es que va de espaldas, como haciendo o dando reversa, ¿sí? Entonces este sería backwards. Tengo backwards. Y el segundo término, entonces digamos que bueno, falta hacerle como un ojito, ¿no? Como para identificar que el rostro es que va hacia allá, ¿no? Ahí me disculpen esa calidad de arte. Y hacia adelante, entonces towards. Bueno, perdón, falta una letra. Towards. Porque a lo mejor han escuchado that car is going toward us. Y esto como, por ejemplo, digamos que dice él, that car is coming, perdón, aquí sería is coming toward me. Sí, el término solito sería backwards, hacia atrás, y towards, hacia adelante, solito el término. Sí, pero en este caso, en esta oración, solamente se dejaría hasta la de toward, que sería, ese carro está viniendo, o sea, viene de frente a mí, ¿no? O sea, como que viene en la misma línea, de frente, ¿sí? A esto se refiere este towards. Y backwards, entonces sería que viene como de espaldas, ¿no? Estaría dando reversa y se acerca hacia mí. Bueno, esto por un lado, como esta nota y algo que quería comentarles así como un dato previo. Ahora sí, entonces, yendo hacia atrás, entre esos oraciones gramáticas que creamos antes o previamente, entonces podemos tomar
cuando utilizo, entonces, por ejemplo, tomando en cuenta el ejemplo del muñequito, pero entonces en este caso, that car comes here. Aquí en esta oración podemos, digamos que denotar o identificarla como una oración presente, ¿no? Y fuera de eso, que es positiva, ese carro viene aquí. That car comes here. ¿Sí? Pero aquí hay algo, digamos que de lo que no se está hablando, o digamos que puede que uno lo pueda estar omitiendo y se está teniendo en cuenta como una tercera persona. Por eso se pone ese that. O sea que sería como un it. Entonces podría decir, it comes here, viene hacia acá. Y esto, en otras palabras, entonces estaría diciendo, perdón, es entre paréntesis, que es tomándolo en cuenta como un it. It comes here. Bien, pero esta en este caso, bueno, sí, es que ya podemos notar que hay algo en común, que el verbo sigue teniendo la regla de la S, por eso podemos darnos cuenta que es un presente simple y que tenemos una tercera persona. Sí, esto por ahí, entre las reglas, digamos que principales, que si vamos a negar, vamos a necesitar un auxiliar. Es decir, que en el momento que hagamos la oración negativa o de pregunta, entonces sería decir como that, como el ejemplo de la izquierda, luego podremos ver el de la derecha, that car doesn't, entonces como es un it, el auxiliar va a ser does, pero pues negativo, lo puedo acortar, doesn't come, el verbo va a perder esa S, doesn't come here. ¿Sí? Entonces, that car doesn't come here. Bien, eso por una, ¿no? O sea que la segunda va a ser tal cual, solamente que en lugar de decir que ese carro, tomo las dos y digo it doesn't come here. ¿Sí? Omito, o digamos que abrevio de esta manera ese carro, y ese carro es un objeto, lo digo como it doesn't come here. Bueno, que luego de esto, hagámosle una división, pongámosela blue, que luego de esto tenga una en pasado. Entonces, en este caso, como es un verbo irregular, y aquí viene siendo como otro apunte de en qué momento puedo utilizar yo específicamente un verbo de forma pasada, ¿no? Entonces aquí la única razón, o el único, o digamos que la nota, el argumento para tener en cuenta, es que lo utilizo cuando sea afirmativa. Entonces yo digo que ese carro, o bueno, tomémoslo abreviado, it came here, vino aquí, eso. Y ese it, entonces recordando, ese it, es decir que that car, it came here. Si fuese negativo, ¿cuál va a ser el auxiliar en este caso? Entonces, ok. Hagamos lo siguiente, voy a seleccionar. Dice que ya son los caracteres. Bueno, yo creo que ya. Entonces, it came here sería la oración positiva, vino acá. Si fuese negativa, it didn't. Quiere decir que entonces el auxiliar aquí va a ser solo uno. ¿Sí? Recordándoles, hay dos para presente, uno para pasado, y did, in this case. It didn't. Y bueno, ¿y por qué lo hago en español? No, por aclarar, pero digamos que recordarlo claramente, pues de nuestra lengua nativa, nuestra lengua madre, y ya luego pasar a los demás temas. It didn't come here. Bueno, y luego la oración de futuro que creamos, que fue futuro, y teniendo en cuenta dos aspectos o dos opciones, ¿no? Una que fue utilizando will y la segunda con going to. Entonces podemos tener en cuenta aquí, si la hacemos simple sería solamente con will, que básicamente es una oración en presente simple solamente que tiene will antes del verbo. Entonces,
that car, o hagámosla en este caso un poco más extensa, that car will come here. Y si fuese negativa, that car, y sigue siendo el mismo auxiliar, solamente que eso tiene dos formas, ¿no? Yo puedo tener en cuenta que si lo digo will not, está bien, pero que la forma más común o la más usada es hacerlo de la manera corta o abreviada, que es el want. Entonces yo diría that car won't come here. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos, digamos, que decir aquí, no? Entonces, que tenemos algo en común. ¿Qué es eso que tenemos en común en estos tres estilos de oración? Bueno, hagamos una división acá para, digamos, que tener en cuenta qué auxiliar se agregó a cada una, ¿no? Entonces tengo que en la primera hay dos auxiliares principales, ¿no? Entonces, uno va a ser do y otro va a ser does. Cuando sea pasado, voy a utilizar did, ¿no? Tengo did. Listo. Luego, con futuro, entonces tengo will. Bueno, dejémoslo aquí al frente. Bien, entonces, ¿qué podemos decir que tenemos en común entre estos? Y esto solamente como para hacer un pequeño, o sea, como para recordar, para refrescar un poco esos conocimientos y tener en cuenta algo importante, y yo creo que es de pronto algo que a veces se pasa por encima, que después de cualquier auxiliar, el verbo queda en presente. O sea que es una facilidad, y creo que es algo que uno puede comentarle a cualquier persona que esté comenzando un proceso de bilingüismo, y es que es una facilidad porque como en cuanto a la conjugación que tenemos nosotros o que utilizamos nosotros en español, se vuelve compleja por los sujetos, es más fácil en este caso al crear estas oraciones. O sea que yo me puedo dar cuenta que fue, entonces pongámoslo esto como viene en rojo, que fue, o sea, a partir de que apareció el auxiliar, se quedó come, no importa que sea negación, es que aparezca el auxiliar, luego en el pasado, it came here, pero fue la positiva en este caso. Pero en la negativa, cuando apareció el auxiliar, it didn't, porque para eso nos funciona el auxiliar. El auxiliar nos indica en qué tiempo está, si es una pregunta o es una negación, y asimismo tendremos el contexto, o digamos que daríamos la comprensión, la interpretación, o dado el caso, la traducción de la oración a la que estamos haciendo referencia. En este caso, bueno, come. Pasa igual, come. Yep, that car will come here, that car won't come here. Y tengo come en las tres, ¿sí? Y hagámosle una adición. ¿Qué pasaría si fuera ese carro vendrá aquí? O bueno, va a venir sería, porque ya está vendrá con will. Con going to sería, hagámosle una adición, una corta adición aquí en blue. Sí, todo esto para compararlos. Y bueno, hagámosle una última adición acá. Bien. Entonces, tengo going to como adición. Claro. Entonces, going to, como esa adición de futuro, ¿no? Que es otro tema gramatical, pero este ya se mezcla con ese to be para que funcione como ese va, en este caso, ese carro, ¿no? Entonces, como sigue siendo una tercera persona, eso es lo que tengo que tener en cuenta cuando vaya a mezclarlo con el going to. Entonces, puedo decir que ese carro, igualmente, voy a tomarlo de la manera extensa para no cortarlo como un it, y decir, that car is going to come here. Que si fuese negativa, y hagámosle una vez negativa, ¿sí? Si yo, digamos que se la estructura la negación, puedo hacer la pregunta porque es hacerle un cambio, un switch, ¿sí? De primero que fuera el auxiliar o el verbo to be, y el resto va a ser básicamente lo mismo sin la negación. That car is not, yo sé que la negación podría hacerlo abreviado y decir que isn't going to come here. Sí.
Y aquí, fuera de eso, hay algo más en común, que luego de este to, y esa es otra cosa, entonces bueno, pongámoslo en rojo, pero entonces más delgado, to come y to come. Bueno, la única diferencia de uno a otro es que uno es la positiva y otro es la negativa. Entonces tengo la positiva y la negativa, pero de todas maneras el verbo que fue venir, that car doesn't come, it didn't come, that car will come, won't come, is going to come, isn't going to come, el come se mantuvo, o sea que hay muchas formas en las que el verbo se va a quedar en presente. Lo que va a cambiar, digamos que va a contarme el contexto y va a decirme a mí el tiempo de la oración, el tipo de gramática que se está aplicando en la oración, va a ser lo que va a estar antes del verbo. Entonces, si tengo going to, pues yo sé, va, will, vendrá, didn't, vino, it doesn't, viene, ¿sí? Aplicando, porque muchas veces, no sé si a ustedes ya les ha pasado, sería ahora sí que me comentaran de su opinión si tienen dudas o no, y si han notado que muchas veces nosotros mismos nos confundimos con los tiempos cuando creamos oraciones, no en inglés, sino en español, ¿sí? Entonces uno como que confunde un poco los tiempos y a veces tiende a hablar de alguna manera errónea y son cosas que se deben corregir a tiempo para que nuestra creación o nuestra producción en inglés sea la mejor. Bien, entonces hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? Sí, bastante interesante. Dime, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? Sí, muy interesante. El análisis del verbo, los tiempos es muy necesario. Y se le olvida a uno, pues, por ser pasado. Sí. Ok, sí, no, pero igual, es que, a ver, hay una forma, bueno, yo sé que eso no lo tienen en cuenta todos, pero entonces yo creo que puedo hablarles un poco, esto es algo que no se enseña en ningún colegio, en ningún instituto, porque los institutos están muchas veces, digamos que ligados a estos métodos creados digamos que por institutos británicos, ¿sí? O de pronto americanos. Entonces ya tienen, y siempre es basado en la gramática, pero hay cosas que se van en contra, ¿sí? Y es como que uno tome, por ejemplo, a ver, voy a tratar de hacer más espacio para hacerles esta explicación. Ustedes me dicen qué tal y ya pues para pasar a nuestra explicación de hoy. Entonces voy a seleccionar aquí un poco esto para hacer un poco más de espacio. Bueno, yo creo que ya tengo el espacio suficiente. Entonces, bueno, por aquí estuvimos, entonces voy a partir de aquí esto. No voy a tomar en cuenta going to, solamente voy a agregar entre do, does, did y will, uno más que se toma en cuenta como modal gramaticalmente, pero su uso estructuralmente viene siendo como un auxiliar. Entonces vamos a hablar de esos 5 aquí rápidamente. Luego les envío el pantallazo para que lo tengan como un apunte digital. Entonces, fíjense lo siguiente. Entonces, estamos hablando, tomémoslo en este caso como un auxiliar, ¿no? Entonces tengo un auxiliar, auxiliares, ¿no? Porque en este caso van a ser 5 de los que vamos a hablar. Auxiliares. Bien, entonces tengo auxiliares. ¿Cómo cuáles? Entonces ya les hablé de 4. Saquemos aquí unas pequeñas ramitas, como bracitos. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el primero? Entonces, como para hacer un ejemplo con cada una. Y tomemos en cuenta el mismo verbo en todas. Entonces, el primero que sea do. Entonces, listo. I work. Una oración sencilla. I work every day. Listo. Positiva, negativa. I don't work every day. Listo. Como estoy aplicando esto en presente, el verbo se queda, o sea, por ahora como que no se nota mucho el cambio. Luego, como pregunta. Ojo, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Siempre las preguntas, cuando uno genera estas tres preguntas, la positiva, la negativa y la interrogativa, que siempre sea como una pregunta, como que yo le pregunte a alguien, como entre tú a tú, ¿no? Entonces, ¿do you work every day? ¿Do you work every day?
tengo las tres, ¿no? Entonces, listo. La idea es hacer lo mismo con todas. I work every day, I don't work every day, do you work every day? Si fuera con el segundo auxiliar, sí, no hay necesidad de decir cuál es porque ya se nota aquí en los ejemplos. El segundo va a ser does, ¿no? Entonces, does. ¿Cuál sería el cambio? La S. En el momento que yo haga la positiva, va a decir she works every day. Every day. Listo. Positiva. Negativa. Pues ya va a aparecer el auxiliar en este caso. Va a ser entonces she doesn't work every day. She doesn't work every day. Y lo mismo, que es ese switch que le decía yo, que les mencionaba hace un momento, ese switch es simplemente cambiar de posiciones. Y digo, does she work every day? Does she work every day? Bueno, sin olvidar el símbolo. Listo, dejemos la ramita. She works every day, she doesn't work every day, does she work every day? Tercer auxiliar, pasado, did. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que voy a tener que darle más campito. Hagámosle la línea. Y de esta manera, pues para no darle un poquito mejor de orden. Listo, pasado. Tenemos el mismo sujeto. Bueno, no variaría mucho si digo que tú trabajas. En este caso ya tú trabajaste. Como el verbo regular, pues solamente le agregaría el ed. You worked every day. Trabajaste todos los días. Listo, you worked every day. Tú. Listo, positiva apareció en pasado. Pero en el momento que la creé negativa, la variación va a ser cuando yo ponga el auxiliar. Obviamente, pues negativo, esto teniéndolo en cuenta, pero el verbo se vuelve presente. Sí, y aquí es donde yo quería, digamos, que ser un poco enfático para que ustedes que notaran este cambio, que puede ser una explicación útil, muy útil, para personas que vemos que se les complica tanto presente simple, pasado simple, futuro simple, y por ahí derecho ese modal, ya casi llegamos para allá. Entonces, bueno, you didn't work every day. Tú no trabajaste todos los días. You didn't work every day. Corramos esto un poquitico. Y bueno, ¿cómo sería esa pregunta? Pues como ya tengo you, pues simplemente hago el switch. Did you work every day? Porque como ya tengo el auxiliar ya me está diciendo, sí, ya lo tienes en pasado. Bien, 1, 2, 3, cuarto. ¿Cuál es ese cuarto? Entonces, ¿cuál va a ser el cuarto? Will. Ubiquémoslo por aquí arribita. Bueno, entonces, dejemos... Uy, ¿qué pasó? I will work every day. Bueno, yo espero no demorarme mucho, pero que sea más bien de utilidad, ¿no? O sea, que esta explicación, pues no lo tenía programado, pero me parece que es útil ya que entré en esta explicación. I won't work every day. Luego la pregunta, pues como les mencionaba, entonces, no me pregunto a mí, la idea es no hacer esto. Will you work every day? Ya las tengo las tres, ¿no? Entonces, yo trabajaré, no trabajaré, ¿trabajarás tú? Will you work every day? Listo, cuarto. ¿Cuál es ese quinto que les mencionaba? Dejémoslo por aquí como si fuera una especie de arañita, aquí un poquito más arriba. Sí, empecemos las flechitas. Cada uno va con uno. Listo. Último auxiliar. Would. Entonces, que se menciona o se conoce también como un modal, también para esas oraciones condicionales, ¿no? Entonces, como viajaría, tendría, comería. Would. You, como para variarlo aquí, you would work, y aquí para que se aplique, o sea, pasa lo mismo con will, debe estar antes del verbo para que se aplique ese cambio gramatical, ¿no? En un caso para que sea futuro, en este caso para que se ponga sería
¿sí? Que puede ser una explicación más sencilla. Would le ponería el verbo. Por ejemplo, tengo work. Entonces ya trabajar con would, trabajaría. You would work, tú trabajarías every day y no le varía nada más a los ejemplos, ¿no? Tú trabajarías todos los días. Next. You, negativo. Solamente pues hago la contracción, ¿no? You wouldn't work, el verbo no me va a cambiar. Fíjense que prácticamente digamos que en las oraciones donde se ha generado un cambio al verbo, que ha sido work de todas, fue en el pasado, porque hay que hacer la positiva, o sea, es afirmativa, entonces trabajó o trabajaste, ¿sí? Recuerden que no existe como el tuteo en inglés. You wouldn't work every day. Y para compararlo así, would you work every day? ¿Trabajarías todos los días? Entonces ya se vuelve como una pregunta condicional, ¿sí? Entonces por eso mismo es lo que les mencionaba, que son esos, como ese verbo modal, ¿no? Entonces ya en necesidad, el verbo de past pues fue work, ¿sí? Entonces, usando verbo work. Usando verbo work. Listo. Ahora sí, teniendo en cuenta, bueno, ya analizando ya toda nuestra arañita de auxiliares, ¿sí? Podríamos decir que es de auxiliary spider, por darle un nombre, ¿no? ¿Qué pueden notar? O bueno, ¿cuál es como su opinión a partir de lo que están viendo? Pues, Sí, dime. teacher, Sí, dime. el ejercicio, básicamente el verbo, si Sí. lo vemos, está igual en el presente, excepto en el uso de la tercera persona, que se usa con S. Exacto, sí. En el pasado, que se cambia en el pasado en la frase afirmativa, y de resto el verbo está igual, work. Y Sería, fíjense que aquí estamos utilizando los cinco auxiliares, y son oraciones que son de como un uso muy variado, digamos que muy amplio, y estaremos hablando de varios temas aquí, pero de una manera más sencilla. ¿Y cuáles serían como esos apuntes, no? Ya cada quien, si alguien más quiere dar su opinión, por favor recuerden activar el micrófono. Pues en este momento no podría verles la mano levantada en Teams porque pues estoy aquí en el tablero blanco, pero por favor, pues piden la palabra Ok, para opinar. bueno, Dime, Giselle. principalmente esa es como una fórmula que pues ya anteriormente yo también había visto y pues considero que es muy importante porque de esta forma también nosotros pues observamos cómo por medio de un verbo podemos utilizar diferentes auxiliares y cómo de pronto es la manera correcta para nosotros escribir una oración. Entonces me parece. Exacto. Bien, hagamos una nubecita a esta nota, ¿no? Como para dejarlo completo. Como una nube. Listo. Le voy a tomar el pantallazo y se los voy a compartir por aquí por Teams. La idea es que toda esta información les queda a todos ustedes. Y ahora sí, para pasar a este tema de Passive Voice, entonces ya les voy a compartir nuevamente la presentación de hoy. Pero bueno, ya luego de hablar de esto, ya parece que ya contamos con Andrés. Andrés, muy buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Ok, bueno, entonces y la explicación que teníamos aquí hace un momento, que tengan pues todos los apuntes que se han utilizado en medio de la sesión, todas las explicaciones que se han hecho, porque pues esto pues viene siendo como una ayuda práctica
en algún momento a lo mejor ustedes tengan un examen o algo así, no lo sé, pero la información nunca está de más en todos estos casos. Bueno, ahora sí, entonces, bueno, me dicen por favor cuando estén viendo mi pantalla, la presentación, voy a hacerlo como grande. Sí. Bien, entonces, antes de iniciar con este tema, me gustaría saber sus opiniones de, uno, cómo o qué saben, o cuál es la razón, o cómo, más bien, cómo es una oración activa y cómo es una oración pasiva, porque si se habla de voz pasiva, passive voice, we cannot forget how is an active voice, or is an active tense, a sentence. So what is the difference? What is the difference? How is a sentence created with the active tense structure, and what is that structure, or how are you creating a passive tense voice? Because is the first we have to know, we have to understand it. How is this working, and how can we use it? Bien, ¿cuál es su opinión? Bueno, no nos podría decir, chicos, porque pues you're not. Teacher. Dime. Bueno, yo este tema no lo vi hace poco. Algo recuerdo que tiene que ver con el sujeto y digamos su importancia o su acción dentro de la oración. Pero hasta ahí, no sé nada más, no recuerdo muy bien. Ok, muchísimas gracias por tu aporte aquí en la sesión. ¿Alguien más que quiera, digamos, que comentarnos? To tell us how is a active tense, how you can create this type of tenses, or how are you creating passive voice tenses? Cualquiera de las dos, o sea, ¿cómo creas? ¿Activa o pasiva? ¿Y qué sabes sobre el tema? What do you know about this? Bueno, voy a pasar por aquí previamente para hacer una comparación. Ahora sí a lo que estamos viendo. Y sí, pues, es teniendo en cuenta que tengo una oración en donde digamos que tiene protagonismo un sujeto, y es el orden que ya conocemos, un sujeto, un verbo, un complemento, listo. ¿Sí? Pero que si es una oración pasiva, ya digamos que a lo que le das importancia es como a la acción, a lo que pasa o a quien le sucede algo. ¿Sí? Entonces comparamos acá. Y bueno, algo importante, previo que quiero que tengan en cuenta, es una oración pasiva siempre tiene o lleva incluido en su estructura, en la oración, en la pregunta, en la negación, o sea, en la oración que estás creando debe tener un verbo, pero participio, ¿sí? Eso es algo importante, y asimismo yo puedo como reconocerlas cuando las leo, cuando las escucho, que es más fácil si es un verbo irregular, sí, a pesar de que es una desventaja, que tenga varias formas, digamos que para poderlos aprender, es una ventaja para identificar, en este caso, no es pasiva. Bueno, tengo por un lado, the cat drank the milk, and on the right side is the milk was drunk. ¿Sí? El gato bebió, uno le agrega ese se en español, se tomó la leche. Y en la activa, y en la pasiva, la leche fue bebida o fue tomada. Aunque no dice por quién, que ya vamos para allá, pero vamos teniendo en cuenta estas razones. Ahora sí, y lo que vamos a utilizar, ¿no? Esa es prácticamente la estructura, lo que se usa y lo que se aplica en cada una de esas oraciones. Utilizamos la voz pasiva cuando queremos dar más importancia a la acción y no a quien la ha realizado. ¿Sí? O sea, lo que pasa es lo importante. Que se abre, se cierra, se rompe. ¿Sí? La acción, unas reglas gramaticales útiles aquí que se forma con la voz pasiva, con el auxiliar, con el verbo auxiliar to be. ¿Sí? O sea, que voy a agregar un is, un am, un are, un was o un were, pero dependiendo, ojo, la oración inicial. Si es que me piden a mí
o es un ejercicio, ¿sí? De paso, de adelantado les voy comentando, al final va a quedar una práctica tal cual como la sesión anterior, la realizan y me comparten su resultado por un pantallazo en Teams, ¿listo? Bueno, entonces, he opens the door, esto pues ya no podemos notar aquí por la regla de la S, que es un presente simple, quiere decir que al crearla en voz pasiva, utilizamos ese to be que hace semejanza o concuerda con un presente, que sería is. The door is open, pero ojo, en este caso como es regular, pues digamos que no se nota mucho el cambio. Debe ser tal vez un verbo irregular como break, como drink, ¿sí? Que uno dice, bueno, es presente, es pasado y es participio porque su diferencia escrita y al igual al pronunciarlo es diferente. Bueno, para transformar una oración activa a pasiva, y esto como para tener en cuenta algunos tips importantes, ¿sí? Como steps, ¿no? Podríamos denotarlo así también. El objeto de la oración activa pasa a ser el sujeto de la pasiva, ¿sí? Perdón, ya. 2. El verbo principal se sustituye por el auxiliar to be en su mismo tiempo junto al verbo principal en participio. Eso tal vez es un poco, digamos, extenso, pero entonces es lo que les mencionaba, que yo tenga en cuenta. Ahorita cambiar un poco la estructura de esta oración y agregarle ese to be para decir, es abierta, fue abierta, ¿sí? Y que yo vaya pensando cómo se crea. O sea, a partir de lo que yo piense en español, así mismo lo voy a crear en inglés. 3. El sujeto de la oración principal pasa a ser complemento agente de la voz pasiva, ¿sí? O sea que si el niño juega con el juguete fue jugado, no tendría sentido, pero es para que ustedes se asemejen a la idea de pensamiento en el momento que yo la creo. El juguete fue jugado. O bueno, el niño, pongo un verbo que tiene más sentido en este tipo de oraciones. El niño rompe el juguete. El juguete es roto, ¿sí? Por el niño. O el juguete fue roto, ya sería entonces que la oración haya sido inicialmente en pasado. El niño rompió el juguete. El juguete fue roto por el niño, ¿sí? O visto, otro verbo que vemos que se podría utilizar como para aplicar este estilo de oraciones gramaticales hablando de la voz pasiva. Si hacemos mención, esto ya como el punto 4, si hacemos mención en la oración del sujeto que realiza la acción, sujeto agente, este irá normalmente precedido por la preposición by, o sea, quien hace, que muchas veces no está, pero quien realiza la acción. Entonces digo, por ejemplo, el televisor fue encendido, las noticias fueron leídas por alguien, por mí, por usted, va a tener esta proposición que es by. Entonces digo by me, by you, y ojo, ¿cuáles son los pronombres que voy a utilizar aquí después de este by? Van a ser estos pronombres que son como objeto, ¿sí? Bueno, ahora unos cuantos ejemplos como para darnos la idea. Entonces tengo la voz activa, en este caso está esta: Mark writes a book. Mark escribe un libro. Voz pasiva. The book is written by Mark. El libro es escrito por Mark, ¿sí? Fíjense el cambio que pasó. El verbo escribir, o sea, de que él lo escribe a que el libro es escrito por Mark, ¿sí? Y luego by Mark. Aquí se puede notar más fácil. Bueno, aplicamos el is porque es una oración que está presente. Y el verbo de presente, a la regla de la S, pasa a written, al participio, by Mark. Segundo ejemplo, the housekeeper cleans the room. The room is cleaned by the housekeeper. O sea, ¿qué cambió? The housekeeper se fue al final, en la primera Mark se fue al final para decir por quién. Y lo que tomó protagonismo es a quien se le realiza la acción, por decirlo así, como para tenerlo así en cuenta y que sea como tal vez un poco más fácil para comprenderlo, ¿sí? El cuarto es lo importante. ¿Qué le pasa al cuarto? Es limpiado por quién, ¿sí? Y esto al final. Ahora sí, voy a tomar en parejitas, ¿sí? Entonces ya les voy a enviar estas primeras dos, la primera y la segunda, ¿sí? Aquí ven ejemplo entre una voz activa y una voz pasiva. George reads the newspaper every day.
George lee el periódico todos los días. Y en pasiva, the newspaper is read by George. Fíjense que cambió, ¿no? Entonces, el periódico fue lo importante. Y de último, George, by George, él lo hace. ¿Sí? Puede que en algunas no tenga, digamos que un sujeto o a quien acreditarle, digamos que sea un autor de quien lo hizo. Puede que en algunos casos este tipo de oraciones no tengan esta parte, pero bueno. Entonces, les voy a compartir cómo en parejitas las primeras dos, por aquí por Teams. Aquí en Teams, por el chat, para que las pasen de manera pasiva, las primeras dos, ¿no? Entonces la primera, they pay us every Friday. Y la segunda, he visits his grandparents. ¿Cómo quedarían estas dos? En voz pasiva. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta cómo nos va quedando, y por favor lo comparten o me lo comparten a mí. Voy a cortar un momento la pantalla para que se centren en este momento en el chat. ¿Y cómo les quedan estas oraciones de manera pasiva? Perdón, sí, de manera pasiva. Ya están activas. They pay us every Friday. Luego, he visits his grandparents. ¿Sí? Acuérdense que hay que hacer un cambio. Y bueno, les voy a dar unos minuticos para que las creen, por favor, y las vuelven de manera pasiva. ¿Ok? Entonces, estoy atento a esas creaciones. Acuérdense, están activas. La idea es crearlas de manera pasiva. Bueno, yo voy recibiendo las primeras. Fabio ha hecho la primera. Recuerden que son las dos, entonces por favor me van enviando una por una para ir verificando y pues ir comprobando cómo les va quedando.
Bueno, muy bien. Entonces tengo la oración base que es they pay us every Friday y he visits his grandparents. Entonces hay dos, ¿no? Pues bueno, estoy notando que digamos que por mayoría están haciendo más la de los padres, la de los abuelos, perdón. Entonces hablemos un poquito de las dos al tiempo. Voy a llevarlas hasta aquí a nuestro Blackboard. Les voy a compartir nuevamente la pantalla para que se fijen entonces qué pasó con una y qué pasa con la otra, porque puede que le esté agregando o le esté quitando información importante. Entonces, bueno, text. Tengo esas dos, ¿no? Entonces, Jay, bueno, voy a tratar de separarlo bien, que no sea que se pegue every Friday. Y la primera. They pay us every Friday. Y he visits his grandparents. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda la primera y cómo nos queda la segunda? ¿Qué tengo que analizar? O sea, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, where we start. Ese us es un we, ¿no? Entonces, a nosotros nos hacen eso, entonces podría decir, o sea, a nosotros nos aplica el pago. Quiere decir que nosotros, we are, nosotros somos como ese objeto a quienes se le realiza la acción, podríamos denotarlo así. We are paid, somos pagados. ¿Sí? Y fíjense de la manera como vamos pensando la estructura. Nosotros somos pagados, ¿cuándo? Every Friday. We are paid every Friday. ¿Por quién? By them. O sea que si ellos va a cambiar, bueno, pues esta fue nuestra relación número 1. Si ya vamos para la 2. Quitémosle este corchete. We are paid every Friday by them. O sea que a nosotros nos aplica ese pagados, o ese pagar, ¿no? Que sería el verbo en este caso de la oración. Nosotros somos pagados por ellos. ¿Sí? Y no, o sea, no tengo que agregarle más palabras, simplemente cambiar los pronombres. Ese us viene siendo nosotros, le agrego ese to be para decir somos pagados, ¿sí? Que en realidad, y esto que no se dice así, o nosotros no lo diríamos en español así, lo diríamos como nos pagan cada viernes o ellos nos pagan cada viernes. ¿Sí? Pero para hacernos una idea más específica de cómo yo debería pensarlo para crearlo en inglés. La segunda, él visita a sus abuelos, listo. Visitar sus abuelos. Podría dejarlo así nomás, como sus abuelos, perdón, his grand are, porque ahí hay un they, ¿no? Sus abuelos son ellos, his grandparents are visited, son visitados, his grandparents are visited by. ¿Quién los visita? Him. ¿Sí? Se cambia. Entonces, el they for them. En este caso, he for him. His grandparents are visited by him. Aquí tendría las dos primeras. ¿Sí? Entonces, fíjense los cambios. Por ejemplo, aquí que vi, en este caso, Giselle, le agregaste el de. Digamos que en este caso, pues, puedes omitir este de y decir que sus abuelos, como para tomar todas las partes de la oración, sus abuelos son visitados porque si pones ese fueron, ¿sí? Igual te hace falta el ed porque es un verbo regular, ¿no? El visited. Visited. Esto puede pronunciar de las dos, puede ser tanto visited como visited. ¿Listo? Vamos con las siguientes dos. Igualmente les voy a compartir 3 y 4 a ver cómo nos quedan de manera pasiva. ¿Sí? O sea, la idea es crearlas, perdón, están activas y la idea es crearlas de forma pasiva. ¿Alright? Entonces, nuevamente tienen unos minutos, unos 3 a 5 minuticos, por favor, para que vayan creando estas oraciones y las volvemos a chequear, ¿ok?
Bueno, nuevamente voy recibiendo la oración creada por Fabio. Entonces, bueno, voy a esperar un momento que las terminen de crear para verificar, ¿no? O sea, la idea es que comparen y que se den cuenta. O sea, yo principalmente, y eso es como manera de comentario, principalmente uno piensa cuando habla de voz pasiva, de que siempre va a ser fue visitado, fue comprado, fue creado, fue o fueron. O sea que uno piensa que solamente es was y were, pero hay más aún. O sea, hay más creaciones y ya les voy a hablar un poquito de, digamos que la variedad digamos que esa gama amplia de oraciones que se pueden crear de manera pasiva y para interpretarlas y cómo se podrían utilizar. Bueno, tengo la de Fabio, la de Karen, la de Andrés. The fish is cooked by the Russian chef. Muy bien. The fish is cooked by the Russian chefs. ¿Se sobra la S? Creo que solamente era chef. Sí, solo uno. One chef. The fish was cooked by the faltó the Russian chef. O sea, en este caso, si es como en la oración activa, ya está el de, no lo puedes omitir. The Russian chef. The fish y the Russian chef. Y sería que no dejes was, sino is cooked. Porque digamos que en la oración inicial, en la activa, está con ese, denotando que es presente simple. Bueno, voy a esperar un momento a ver cómo les queda la segunda, la de las blusas. Ella no lava sus blusas. She doesn't wash her blouses. Y ven entonces cómo nos queda en inglés. Bien, Andrés ya la ha hecho. Her blouses is doesn't. Ok. Bueno, entonces voy a tomarlas de acá nuevamente. Las vamos a poner acá y vamos a comparar cómo nos quedan. Entonces, esta es la 3. Esta es la 4. Bueno, la del chef, yo creo que esta es tal vez la más sencilla. Entre una a la otra, pero bueno, vamos a comparar las dos. The Russian chef cooks the fish. She doesn't wash her blouses. Bueno, principalmente, como son regulares, uno va a quedar con ed y el otro también, ahí como en común. ¿Cómo me queda esa 3? El pescado va a ser lo importante. The fish, perdón, the fish is cooked by, ¿por quién? By the Russian chef. La 3. La 4. Ella no lava las blusas. O sea, lo importante ahora va a ser her blouses. Esto no se puede mantener así. Her blouses no son lavadas, serían. Este sería el pensamiento en español. Y bueno, por eso mismo también, digamos que soy enfático en decirlo primero en español, para que se interprete bien. Her blouses are not. Como son blusas, sí, o sea, me lo mencionan en plural, por eso utilizo are. Como si fueran como una especie de ellas. Her blouses are not washed, con ed, by her, por ella, by her. ¿Sí? Fíjense bien en los cambios. Sus blusas no son lavadas, by her. Her blouses are not washed by her. Tengo estas nuevas dos oraciones para comparar y que se den cuenta. Entonces, la manera como yo lo pienso, ¿sí? Y bueno, terminemos con otras dos. Y yo luego les daré como el link de que será de práctica. A ver, aquí en el chat de la conversación.
las últimas dos de práctica. Entonces, igualmente están activas y la idea es crearlas de manera pasiva. Right? Bueno, tengo la de Fabio, la de Karen, la de Giselle y la de Fabio, nuevamente la segunda. Bueno, Karen ha enviado la segunda oración, tenemos como 5 y 6, otras 2 oraciones más. Y bueno, entonces nuevamente, vamos a comparar, voy a primero leer cómo les han quedado, para luego que comparemos y ustedes, digamos que digan, bueno, sí, precisamente lo estaba pensando así. Bueno, tuve que darle corregido a esto y la idea es que todo lo que se obtenga aquí sea conocimiento de aquí en adelante. Entonces, bueno, tengo, a lot of money is paid by her. Muy bien. Sí, tengo, she pays a lot of money. O sea que lo importante, digamos que lo que toma protagonismo es el dinero. ¿Sí? Mucho dinero is paid by her. Cambia el sujeto por o sea, digamos, es en este caso el pronombre que fue ella como sujeto pasa a ser un objeto como her. Luego, bueno, creo que esto no el de Mr. Jones. Bueno, Viviana lo ha creado. Mr. Films are watched, se te fue como what, como de qué, y luego con el CH, ed, by Mr. Jones. The films are seen by he. Harmony her paid. Bueno. Listo. Vamos a utilizar nuevamente estas dos, les voy a compartir rápidamente la pantalla. Sí, para comparar estas estas dos oraciones más, que serían nuestras 5 y 6. 5 y 6. Una, ella paga mucho dinero y que Mr. Jones ve películas. Y tengo estas dos. Ojo, nuevamente, fíjense la manera como las hemos creado. ¿Sí? Algo cambia, el protagonismo de una otra cambia. La número 5 en este caso, tengo mucho dinero, entonces, a lot of money is. Fíjense que se ha quedado siempre de una manera presente con el to be. Is paid, are paid. ¿Sí? Is, no apareció un am porque no estoy utilizando a mí. ¿Sí? Como que me dicen, ahí podría decir, por ejemplo, en el caso de que yo diga me pagan, entonces digo I'm paid, como que dijeras literalmente soy pagado, pero como no apareció una oración con un I, por eso no lo hemos utilizado. Bueno, en este caso, a lot of money is paid por quién? By her. Lista la 5. ¿Cómo sería la 6? Digo, Mr. Jones watches films. Mr. John, el señor John ve películas. Entonces ahora sería,
films, podría omitir el de films y decir que films or watched, ¿sí? Con el E are watched. Acuérdense, y eso es como un tip ya de pronunciación, verbos regulares en pasado y en participio, suena, digamos que como para hacer un punto, un punto, o vamos un tip en general, puede ser que la pronunciación sea con una T al final y diga watched, ¿sí? Entonces, films or watched by, y nuevamente digo por quién, by Mr. Jones. ¿Listo? Tengo. A lot of money is paid by her. Films are watched by Mr. Jones. ¿Sí? Tengo 5 y 6. Una, tomando, o sea, aquí, para que se fijen dónde fue cada cosa, ¿no? Entonces puede decir que listo, el dinero, parte principal. Películas, ¿sí? Los films, y no hay necesidad que le ponga the films, the money, ¿sí? Y para no variar, esto es para no variar. O no, digamos que no agregar, o sea, ni le quito ni le pongo, simplemente juego con la estructura y con los pronombres, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo nos ha quedado. Entonces, en un momento les estaré compartiendo este ejercicio, ¿sí? Mix, exercise, and passive voice. ¿Sí? Les voy a compartir, bueno, lo que hemos hecho, estos ejemplos, por el chat de Zoom. Digamos que la solución de los 6 que hicimos. También, esto a manera de clue, ¿sí? Como de, ¿en qué parte es ese momento? Ya. Aquí. Voy a seleccionar esto. Y fíjense aquí a este espaciecito, ¿no? Ya. Tengo, y como les mencionaba hace un momento, varias formas de crear oraciones de manera pasiva. Entonces, fíjense, por aquí tengo un be, por aquí tengo un is, por aquí tengo are, por aquí am, was, were, been, been. ¿Sí? Pero entonces, bueno, esto no lo voy a tener en cuenta. Yo no quiero tener estas rayitas encima porque les va a obstruir la visión. Entonces, bueno, uno con be, una con is, con are, con am, con was, con were, con been y con been, con ing, aún así es usable, digamos que lo puedo tener en cuenta hasta con una manera progresiva, ¿sí? Entonces, des en cuenta, igualmente les voy a, como les digo, les voy a compartir este pantallazo, tal vez un poco más amplio, así, sí, mucho mejor, para que lo tengan como ejemplo. Y fíjense bien a la estructura. Y bueno, y antes de finalizar la sesión de hoy, me gustaría que me digan qué entienden en estas oraciones. Pongámosle números, digamos que esta va a ser nuestra número 1. ¿Qué entienden en la 1? ¿Qué van a entender en la 2? ¿Qué entienden en la 3? En la 4, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? 5, 6, 7 y 8. Bueno, arreglemos este 7, que está un poco... Listo, 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué entienden en estos ejemplos? Si tengo, I don't want to be told what to do en la número 1. Number 2 says, the toy is stolen. The dogs are washed every 15 days. 4, I'm paid at the end of the month. She was seen 2 days ago. The phones were destroyed 1 week ago by a strange man. The field has been watered by him. You're being cheated by your partners. ¿Sí? ¿Qué entienden como traducción? ¿Qué interpretación le pueden dar a estas oraciones, a estas 8 que tenemos en pantalla? Antes de dejarles el link, pues se puede ir compartiendo en un momento, pero que entienden, ¿no? Sí, esto va a ser como un adicional, un apunte o una explicación, una información, ¿sí? De conocimiento adicional para que puedan aplicar de mucho mejor manera pues lo que se ha aprendido durante esta sesión y digamos que yo pueda utilizarlo de la mejor manera para crear esas oraciones en el ejercicio. ¿Sí?
Recuerden estar atentos o levantarme la mano, ya aquí puedo verles puedo ver si están levantando la mano. Recuerden que ya estamos, digamos, a puertas de cerrar, de finalizar nuestra sesión de hoy. Entonces, ¿qué entienden en esto? Para luego dejarles la actividad, homework, y luego, pues, bueno, ya como Pero despedirnos. usted nos pregunta es, o sea, de que le digamos qué significan en español, ¿verdad? Sí, claro, ¿qué entiendes aquí en español? Bueno, hay unos compañeros que levantaron la mano primero que yo. Bueno, está Karen, está... Dale, And- dale. And- oh, bueno, entonces dale, Giselle, cuéntanos, Giselle, luego Karen y después Andrés, que como estoy compartiendo la pantalla, pues no estaba verificando todo el tiempo. Bueno, la primera dice, no quiero que me digan qué hacer. Ok, muy bien. La segunda dice, el juguete es robado. Sí. ¿Dejo las demás para mis compañeros o continúo? Ok, no, pues tradúcelo porque a lo mejor le pueden dar una traducción o una interpretación diferente. Ah, ok. Bueno, diré hasta la tercera. Ok, Los perros son bañados cada 15 días. ok. Exacto. Sí, o sea, como que se bañan. Entonces, pero entonces, aunque no decimos aquí quién, digamos que no le damos una autoría a quien hace la acción, entonces simplemente los dejamos hasta ahí. ¿Sí? Pero es una manera, ojo, más amplia a cómo se utilizan estas oraciones pasivas. Bueno, Karen, de la 4 hacia adelante puede ser 4, 5 y 6 y dejar 7 y 8. La número 4 podría ser, yo pago hasta el fin de mes. Ah, pero yo he pagado hasta el Pero fin. entonces sería una voz activa, o sea, una oración de voz activa. Entonces, en este caso, a mí me sucede la acción, o sea, ¿qué entiendes ahora? No, ahí sí me confundo, teacher. Sí, porque, y estas oraciones nos van a generar confusión, pero entonces es lo que yo les mencionaba. Si yo lo pienso literal, me confundo, pero entonces hay que tener en cuenta eso de que como yo lo digo en español, y me pagan cada 15 días, y en este caso, uno es cuando le escribe, es cuando uno aplica esto, y dice soy pagado, ¿sí? Y entonces uno no lo dice así, pero no dice me pagan, sino que es para tener en cuenta cómo lo voy a escribir. I am paid at the end of the month. Después al final podría poner por mi jefe, por mi patrón, sí, por quién realiza este pago. Pero es a mí a quien le sucede. ¿Sí? Bueno, y Karen, la quinta. Ella ha visto, no. Pero entonces aquí no sería perfecto, sino que a ella le pasa. Ella fue, en este caso, ella fue. Oh, sí. No, teacher, ahí sí me confundo. Creo que tengo que repasar más estos. Sí, sí. Ok, en este caso tienes, ella fue vista, ¿sí? Ahora es como pasado, ella fue vista. She was seen 2 days ago. ¿Sí? Okay. Teacher, yo tengo como una Pregunta, dime. O sea, si en este caso, por ejemplo, en la segunda, que me quedó como la duda, o sea, siempre va a estar el verbo to be, o sea, el verbo to be siempre va a estar igual y lo que va a cambiar es el verbo, ¿verdad? A pasado. Pues el to be, como ustedes se pueden dar cuenta, está en todas sus formas posibles. O sea, yo les como digamos que una explicación amplia o un ejemplo amplio de todas las posibilidades con be o a partir de be, ¿no? Be, is, are, am, was, were, been y been, ¿sí? Pero entonces puede que hasta el momento, porque yo pude haber cerrado la explicación a is, are, am, pero dense cuenta que hay más, ¿sí? Que No. esa parte, O sea, yo lo digo dime. porque, por ejemplo, de pronto, o sea, lo sigo analizando y de pronto digo que no cambia a was porque ya el verbo stole ya está, pues, cambiado, ¿cierto? O sea, no sé.
Bueno, o sea, la segunda cosa que tengo en cuenta es que luego ese to be, no importa la forma que sea, así sea be, as, sea been, sea are, sea was, o sea, el que sea entre todos estos 8 que tenemos en pantalla, el verbo se queda en participio, ¿sí? O sea, el verbo siempre, o eso va a serle como la pista. No quiero que me digan quién, luego le agrego quién me lo dice. El juguete es robado, o el juguete fue robado, podría crearla también con was, ¿sí? Pero que lo que tienen en común, y esto podría como hacerles como para, que, bueno, todo porque este es el participio, es tell, told, told. Steal, stole, stolen, ¿sí? Esto es porque son irregulares. Pero los regulares entonces son lavado, ¿sí? Destruido, regado, engañado, y todos con ese ed, pero porque son regulares, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las cosas que tengo? Siempre va a haber un verbo participio luego de ese to be en la manera o en la forma en la que se encuentre, ¿sí? Y pues estas son simplemente opciones, ¿sí? Opciones, digamos, ampliamente, para que yo no me quede con solo un ejemplo, sino para que se den cuenta que se pueden hacer de varias maneras, utilizando ese be en sus diferentes formas, no que solamente sea is, are y am, sino que se puede was, were, been de manera perfecta y been de manera progresiva, y con un be solito, pero porque antes hay un to, ¿sí? Por eso se quedó como be, ¿sí? En la 6, teacher, Ok, entonces, a ver si aprendí. En la 6 sería los teléfonos fueron exacto, destruidos fueron hace destruidos. una semana por un hombre Eso, hace una extraño. semana por un hombre extraño. Aquí le agregué por quién. ¿Sí? Lo pude haber dejado hasta ago, hace una semana, y hay veces, ¿sí? Hay, digamos, ciertas oraciones que no mencionan quién lo hace, sino simplemente mencionan a quién le sucede, qué le sucede, y no le dan la autoría de nadie, ¿sí? O no dicen quién realizó esa acción. Luego con la 7 y la 8, pues, bueno, sería que entienden en esta 7 y en esta 8, ¿no? De Yo field, diría que en la 7 sí, dime. el campo fue regado por John. En la Pero, 8, ok. diría, fuiste engañado por tu compañero Bueno, pero entonces, o estás siendo engañado por tu compañero. esa más bien, tú estás siendo engañado. Y en la Ajá. 7 el campo ha sido, ¿sí? Acuérdense que, y esto es, bueno, un apunte aparte, ven siempre va a ser o sido o estado en sus traducciones, ¿no? O va a ser o sido o estado. Y bueno, water, pues regado, ¿sí? De que se le ha regado agua, ¿sí? Y tener en cuenta, si yo le pongo was, ahí sí fue, ¿no? Ese fue. O sea, que, digamos que de la manera literal como se pueden entender, yo no quiero ser dicho, el juguete es roto, los perros son lavados o bañados, ¿sí? Yo soy pagado, ella fue vista, los teléfonos fueron destruidos, estas sí aplican ya con la manera literal, ¿sí? No para darle esa contextualización para que quede bien. El campo ha sido regado y tú estás siendo engañado, ¿sí? Entonces, digamos que las primeras, tal vez de be hasta am, un poco complejas, porque uno dice, bueno, yo soy pagado, no, me pagan, ¿no? O sea, en ese caso, yo aplico la traducción de manera diferente, no literal, sino a una interpretación dándole una coherencia, ¿sí? Porque a veces en lo literal no le damos sentido en español. Ojo que es en español porque hay cosas, así como nosotros decimos de manera coloquial y quiere decir de una manera totalmente diferente a lo que estamos diciendo, lo mismo pasa en inglés, ¿sí? Hay una parte literal, pero hay que darle esa contextualización, esa interpretación que le da coherencia al mensaje que se va a dar. Bueno, y esto hasta por aquí, recuerden que les voy a enviar entonces este ejercicio, hay 10, por favor háganlo de la manera más honesta posible, ¿sí? Se pueden reemplazar las correctas por las correctas o ver todas las correctas, las respuestas correctas, pero entonces por favor traten de hacerlo de la manera más responsable y luego al final me envíen por favor el pantallazo. Karen, tienes todavía la mano levantada, dime. No, teacher, lo siento. Ok, Lo siento. no, ok, don't worry. Listo, entonces
pues siendo las 3:21, entonces vamos dando por finalizado la sesión de hoy, jueves 27. Muchas gracias por su asistencia, por atender a la sesión de esta tarde. Y recuerden, por favor, que el pantallazo se comparte por aquí por Teams, ¿ok? Thank you, teacher. Thank you, Okay. teacher. Have a good afternoon. Afternoon,